El día de hoy hablaremos del proceso de lectura. Para leer, al igual que para escribir, necesitamos seguir un proceso, una serie de pasos para que el texto al que nos enfrentamos, sea para redactar o para comprender, sea más significativo y tenga más sentido. En el caso de la lectura, hay un proceso también allí y lo decidimos numerar siguiendo este esquema: la prelectura, la lectura y la poslectura. Hablaremos de él. Ordinariamente, cuando se me presenta un texto, es muy recomendable primero que vea qué tipo de texto es. Implica pues revisar el título, el autor, el tipo de información que tiene, el vocabulario, si tiene o no ilustraciones, la gráfica, la cantidad de páginas. Todo esto me va a permitir hacer una evaluación del texto al que me voy a enfrentar. Si el caso de esto es un libro, pues bueno, hay que ver. Si yo no tengo el hábito de lectura y me doy a agarrar un libro de 1000 páginas, probablemente el solo cargar el libro me va a generar atención para que no lo termine de leer. Si tiene o no dibujitos, si no tiene gráficas, el tipo de letra, etcétera. Todo esto me invita o no a la lectura. El título puede seducirme o no, el autor, lo conozco, lo desconozco, y sobre todo qué tipo de información maneja. Podríamos resaltar esas ideas antes de comenzar a leer. Todo esto le llamamos la prelectura. También tenemos el paso de la lectura, que aquí solamente mencionamos dos momentos. Uno, que es plantear preguntas al texto, y otra, hacernos hipótesis. Es decir, conforme voy leyendo el texto, sea un texto literario, informativo, me va haciendo reflexionar o cuestionarme situaciones, sea de los contextos de los personajes o sobre los análisis que el texto está presentando. Es importante pues que conforme vaya leyendo, vaya viviendo una especie de diálogo con el escritor, que me permita tratar de entender cuál es el punto o la situación central de la obra o lo que está queriendo presentar el texto. Esto me va a permitir que mi lectura sea más ágil, más ligera y de mayor comprensión. Y al final del texto ayuda mucho que hagamos el ejercicio de la postlectura, que hagamos el análisis a partir del texto. ¿Qué me quiso decir? ¿Me gustó? ¿Me sirvió? ¿Qué me deja para mi vida? ¿Qué reflexiones surgen a partir del texto? ¿Qué conocimiento aprendo? ¿En qué estoy de acuerdo y no con el autor del texto? Todo esto pues me permite entender más y mejor el ejercicio de leer. Y insistimos, llamamos proceso de lectura porque tal cual sí implica su ritual de sentarse a leer, buscar la iluminación, el espacio adecuado, la hora, etc. Pero sí implica también una reflexión más profunda. Hacer los ejercicios de prelectura, de lectura y de postlectura permitirá que el texto al que me estoy enfrentando me sea más significativo, más simbólico, más experiencial, más grato, no sea una carga, sino que me permita tal cual enfrentarme al texto con libertad, con ánimo y salir adelante en la lectura de este. Sin más, como siempre, muchas gracias y un placer.